Empezar con esta segundo repaso para lo que tiene que ver con las pruebas secretas en química general, ¿sí? Bueno, entonces en esta clase vamos a empezar a hablar lo que tiene que ver con toda la parte de la estequiometría y lo que tiene que ver con reacciones, ¿sí? Pero una de las grandes curiosidades o de las grandes preguntas que uno se hace al inicio de la química es, digamos, ¿por qué se unen los átomos unos a otros? ¿Sí? Sabemos que la gran mayoría de los elementos de la tabla periódica, y eso lo mencionábamos en la clase pasada, todos necesitan formar compuestos, ¿sí? La materia está básicamente formada por compuestos, ¿sí? Solamente los del grupo 18, los, donde están los gases nobles, y eso lo repasábamos, son los que normalmente son estables solitos, pero los demás, todos tienen que formar compuestos, ¿sí? Entonces, Lewis en 1916 dice que los átomos se combinan para alcanzar una configuración electrónica más estable, ¿sí? ¿Qué significa más estable? Esa máxima estabilidad significa que ellos tienen que tener una configuración electrónica de gas nobles, o sea, sin electrones desapareados. Entonces, como les mencionaba, nosotros entre lo que tiene que ver con la configuración electrónica de reactividad, la tabla periódica está dividida en estos cuatro bloques, ¿sí? Aquí este bloque que les estoy señalando es el bloque S, donde está básicamente el grupo uno y el grupo 2, ¿sí? Bueno, hay uno de ellos que está acá, pero es que él tiene configuración de gas noble, ¿ya? Y este bloque de aquí, donde están los metales de transición, es el bloque D. Aquí el bloque P. Y los tierra raras son a bloque F, ¿sí? Nosotros sabemos, o por lo menos recordamos, que todos los, digamos, elementos les gustaría tener configuración de gas noble, o sea, del grupo número 18, llegar a esta última configuración, S2, P6, ¿sí? Entonces, todos estos elementos de acá, para llegar a tener una configuración de gas noble, ellos o pierden electrones o ganan electrones, ¿sí? Eso se mide con algo que uno conoce como electronegatividad, ¿sí? Entonces nosotros recordemos que entre más cercano esté a este grupo, al grupo 18, más electronegatividad va a tener, ¿sí? Mientras que los que están en este bloque acá, por ejemplo, los de grupo 1, 1 o 2, tienen menos electronegatividad porque van a tender a perder electrones, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, van a haber algunos que van a tener cargas positivas o cargas negativas cuando forman compuestos, o sencillamente unas cargas parciales, porque acuérdese, básicamente son tres tipos de enlaces los que vimos, pero entre todos los más importantes son los enlaces iónicos y los enlaces covalentes, ¿ya? Pero bueno, entonces una de las razones que decía Lewis es que ellos necesitan combinarse, o sea, necesitan ganar electrones o perder electrones para tener una estabilidad en su última capa. Pero una de las grandes preguntas entonces, posteriormente a eso, listo, ya sabemos que los átomos de una u otra manera se unen, ¿sí? Pero la gran pregunta es cómo se combinan. Y entonces aparece Lavoisier a finales del siglo XVIII con las leyes ponderales y, y volumétricas. También en esos trabajos estuvieron Proust, Dalton y Guy Luxach, pero ya a principios del siglo XIX, ¿sí? Y entonces ellos establecieron los principios de la combinación entre los diferentes elementos. Y posteriormente, una vez ellos se establecen, porque mire, antes de que llegase a medir, lo importante de empezar a cuantificar las cosas es que una vez que se empieza a cuantificar, entonces la química toma un rumbo, ¿sí? Porque antes de que estos científicos, que Lavoisier, Prost, Dalton y Guy Luxay, ellos empezaron a hablar sobre la cuantificación, sobre cómo determinadas cantidades tenían que mezclarse para formar ciertos compuestos, antes de eso sencillamente todo giraba en torno a la alquimia, ¿sí? Y yo creo que ustedes han visto muchas películas donde hay magos y donde de pronto buscan la piedra filosofal y donde buscan el elixir de la vida eterna. Algunos, de pronto, algunos pensarán y seguirán pensando, ¿eso realmente existe?
No, sencillamente eso era la alquimia. ¿Por qué? Porque nadie sabía cuánto tenía que mezclar ni qué tenía que mezclar, porque sencillamente pensaban que eran otras acciones, otros, digamos, entes los que operaban dentro de ese proceso, entre comillas, mágico, para llegar a obtener un producto. Pero cuando se empieza a medir, se empieza a cuantificar y aparecen esas leyes ponderales y volumétricas, entonces entendemos que determinada mezcla de reactivos me dan determinada cantidad de productos, ¿sí? Por ejemplo, aquí está, vea. Esas leyes ponderales y volumétricas, ¿qué significa? De que si yo cojo este que está aquí, que se llama nitrato de plata, lo mezclo con cromato potásico, ¿sí? En estas cantidades de las mezclas me van a producir cromato de plata, ¿sí? Pero que la sumatoria de estos reactivos debe ser igual a la sumatoria de los productos. No sé si lo alcancen a leer, digamos, en su celular o donde estén viéndolo, pero aquí dice 10.450. Acá también dice 10.450. Si de pronto está en el celular, usted le puede colocar en clic sobre la pantalla y aparece abajo una parte que dice fijar. Entonces usted le da allí fijar y entonces va a poder ver mucho más grande la presentación. Repito, si está en el celular, le toca la pantalla y tiene que aparecerle algo que le va a decir fijar. ¿Sí? Lo toca, o sea, un toque sostenido y aparece abajo fijar. Mire que aparece también pantalla completa y cancelar. Entonces usted le da a fijar. Entonces, al fijar esa presentación, lo ve mucho mejor. Bueno, sigamos. Entonces, una vez se establecen estas leyes ponderales y volumétricas, o sea, donde yo puedo determinar, puedo yo mezclar determinadas cantidades y obtengo otra cantidad y que tiene que ser obviamente la misma, de ahí para allá empieza toda la evolución de la química que nosotros conocemos. Y entonces, a partir de esos conceptos, a partir de saber que yo no puedo, digamos que la materia se conserva, tanto los reactivos deben decir igual a los productos, aparece lo que uno conoce como la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Entonces, eso ya lo veremos postulado un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, Dalton dice, porque, bueno, empiezan a hablar sobre esas leyes de las proporciones múltiples, ¿sí? Entonces, esas leyes de las proporciones múltiples, ¿a qué se refieren? Básicamente, a que varios elementos se pueden combinar en diferentes proporciones. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí carbono y oxígeno, ¿sí? Dos elementos, carbono y oxígeno. Ellos pueden, digamos, hacer una mezcla uno a uno, ¿sí? Un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, para producir ¿qué? Monóxido de carbono, que está aquí, o combinarse un átomo de carbono con dos átomos de oxígeno, es una proporción de ¿qué? De 1 a 2. Mire, los dos mismos elementos se pueden combinar de diferente manera, ¿sí? Y dan obviamente compuestos diferentes. Ese es lo que se conoce como ley de las proporciones múltiples. ¿Quién estableció eso? Dalton. Claro, entonces digamos, una de las cosas que cuando uno empieza a hablar sobre las combinaciones de los átomos, sobre cómo uno aquí, si ustedes ven, en una de las diapositivas anteriores mencionábamos la configuración electrónica, ¿sí? Y entonces nosotros hablábamos del último nivel. Y en anterior clase uno explicaba y decíamos, bueno, una de las maneras para poder entender la química es entender cómo es la estructura atómica, ¿sí? O por lo menos tenerla, así no la entienda, la tenerla presente. Y nosotros sabemos, y si no lo estamos repasando, que la estructura atómica del átomo está compuesta por tres subpartículas que son las que estudiamos en el bachillerato, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que en el núcleo están los protones y los neutrones, ¿sí? Los protones son aquellos que tienen carga positiva, los neutrones los que no tienen carga, ¿sí? Y afuera, en orbitales, aquí hemos hecho este modelo de Dalton, están los electrones, ¿sí? Nosotros sabemos que en el primer nivel caben 2, que en el segundo nivel caben 8, que en el tercer nivel caben 8. Bueno, cada nivel tiene un determinado número
de, de electrones, ¿sí? Por ejemplo, aquí está la representación de uno de los átomos, que es del átomo del helio, mire. Entonces, normalmente uno lo lee como átomo del helio y tiene aquí un 4 y un 2. Cada uno de estos números tiene un significado importante en la lectura digamos, en la lectura de la química. Normalmente el número que está acá, el que está en la parte superior o el número mayor, es el número masa. Eso me equivale al número de protones, o sea, lo que está en el núcleo, a protones y neutrones, ¿sí? Y abajo, el número 2 es el número atómico, que normalmente ese número equivale a qué? Al número, al número atómico, que es el número de protones. Entonces, miremos, aquí está la representación. Entonces, 4 quiere decir que tiene dos protones. ¿Por qué sabemos que tiene dos protones? Pues porque el número atómico es 2. Entonces, 2 equivale a los protones, dos protones, ¿sí? Entonces, el 4 va a equivaler a ¿qué? Pues a la suma de los protones más los neutrones, y entonces eso me da 4. O sea, si yo sé que el número masa es 4, y ante eso tengo, ya sé que los números de protones son 2, pues entonces sencillamente completo o resto, y yo sé que lo otro son número de neutrones, ¿sí? Y ya los electrones, aquí en este caso se han representado 2. Entonces, como están dos electrones y dos protones, o sea, son iguales las cargas positivas a las negativas, entonces decimos que el átomo es neutro, ¿sí? Acá hay una clave, esto lo vimos por allá en algunos de los grados, no recuerdo en qué grado, creo que fue octavo o séptimo, no recuerdo bien, bueno, ya la memoria de los años, estos cuasi 50. Entonces mire que en este sentido dice A es el número masa, va a ser igual a ¿qué? A Z, que es el número atómico que equivale al número de protones, más N, que es el número de neutrones, ¿sí? Entonces, eh, vamos a ver acá un diagramita. Ah, no, aquí no es acá. Bueno, esto está para un blog, lo tengo. Listo, mire. Entonces, con este diagrama, este es un simulador, más que diagrama. Entonces, con este simulador voy a tratar de explicarles cómo se distribuye y cómo va cambiando, digamos, lo que tiene que ver con el número atómico y el número base. ¿Viste? Mire, yo aquí tengo unas cestas, protones, neutrones, electrones, ¿sí? Mire, si yo empiezo a cargar aquí, mire, voy a colocarle, acá me dice el número, un neutrón, ¿sí? Coloco otro, coloco otro si quiero, puedo colocar los que yo quiera, puedo colocar cuatro, ¿sí? Pero mire, en esta parte de acá, él me está diciendo básicamente qué elemento es. Si ustedes miran esa tabla, no hay ningún elemento que esté diciendo, hey, yo soy, ¿sí? No marca ninguno. ¿Por qué no marca ningún, digamos, elemento los neutrones? ¿Ya? Porque claro, usted diría, bueno, pero mire aquí, este es un simulador de un átomo, ¿sí? Entonces, mire, he colocado cuatro neutrones, puedo seguir colocando neutrones, ojo, los neutrones son los que no tienen carga, ¿sí? Pero mire, aquí no me marca ningún elemento, ¿sí? Entonces, los neutrones no determinan qué tipo de elemento es, ¿ya? Los neutrones sencillamente me determinan el número masa, pero vamos a ver qué dice aquí el número masa. De aquí sí dice, número masa 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos colocado 5 neutrones. ¿Qué carga tiene? No tiene carga. ¿Por qué? Porque los neutrones son carga, no tienen carga. Entonces, si no tienen carga, pues sencillamente la carga neta es igual a cero. Pero, mire, los que me determinan qué tipo de elementos son los protones. Mire, vamos a colocar uno. Mire, inmediatamente me dice que ya a qué átomo le pertenecería este, al hidrógeno. Coloquémosle otro protón. Ya pasó al helio. Mire cómo va acá la carga, ¿vea? ¿Sí?
y va cambiando el número masa. Coloquémosle otro. Ya. Ahora, ¿cuál es? El litio, ¿sí? Y ya van 8. ¿Por qué va 8? Porque van 3 protones y 5 neutrones. 3 y 5 a 8. Coloquémosle otro. Y entonces, ¿a dónde llegamos? Al berilio, ¿sí? Pero tiene una carga de +4. Esa carga de +4, ¿a qué se debe? Pues básicamente hasta ahora solamente hemos colocado cargas positivas, ¿sí? Mire, y hemos 1, 2, 3, 4. Estos son los protones, acuérdense, los protones tienen carga de +1, ¿sí? Entonces, como tiene carga de +1 y hemos colocado 4, pues la carga neta de todo este átomo de berilio es de +4. Entonces, mire, hasta ahora, ¿a qué conclusiones podemos llegar, digamos, con este simulador? Primero, que los neutrones sí me determinan, digamos, la masa, pero no me determinan, no me pueden, yo no puedo decir que por el número de neutrones puedo determinar a qué átomo establece, ¿vale? Segunda conclusión, que los que determinan a qué elemento pertenece ese átomo, básicamente son los protones, ¿sí? Y los protones, y claro, ¿es por qué? Porque es que la tabla periódica, todos esos numeritos que ustedes colocaban aquí cuando nosotros construíamos esa configuración que 1 S2, 2 S2, 3 S2, ¿sí? Esa configuración electrónica va dada por el número atómico, o sea, el número de protones, ¿sí? Entonces, mire, el berilio le corresponde un número de protón de ¿cuánto? De 5, por ejemplo. 1, 2, 3, perdón, de 4 porque hemos colocado 4, ¿sí? Listo, vamos a colocar los electrones. Ah, otra conclusión, mire. Los neutrones y protones van en el núcleo. No se puede quedar por aquí en el... Mire, yo no puedo coger uno de estos y querer colocarlo aquí. No, no, y no le gustan aquí, ¿vio? O sacar uno de estos y tratar de colocarlo en orbital. No, ¿sí? Por eso cuando se hacen modelos atómicos y se hacen diagramas y de pronto alguien coloca un N por aquí o un P por aquí, un protón, pues al profesor de química le duele la cabeza porque es como decir, como increíble, no se puede, no se puede, ¿sí? Entonces, los que van en los orbitales, que recuerden que los orbitales son la mayor probabilidad donde se puede encontrar un electrón, vea, ¿sí? Son los electrones. Mire, coloqué un electrón e inmediatamente la carga neta cambió. ¿Pasó de cuánto? Estaba en +4, ahora pasó a +3. ¿Por qué es +3? Porque aquí tengo 4 cargas positivas, le quito una carga negativa, ya me va quedando 3. Si coloco otro, entonces mire, la carga va cambiando a +2. ¿Por qué? Porque en el núcleo tengo 4 cargas positivas y afuera tengo 2 cargas negativas. Viene el tercero, mire, y trato de colocarlo aquí, ¿vio? No deja. ¿Por qué no deja? Por la sencilla razón de que en este nivel energético, en el primer nivel energético, solamente caben 2. Y coloco acá, vea, ¿sí? Y ya me dice que tengo un átomo neutro. ¿Qué significa? Mire, que las cargas positivas son iguales a las negativas. Claro, aquí tengo 4 en el núcleo y tengo en los orbitales 4 electrones. ¿Listo? Entonces, esto espero que les sirva un poquito, por lo menos, para poder entender cómo está distribuido el átomo, porque de acuerdo a esa distribución es que se habla siempre de las propiedades químicas y de las propiedades físicas de los átomos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos, o por ejemplo allá hablaba de la regla del octeto o la regla de establecer una configuración de gas noble, mire aquí, cada que llene un orbital de estos, él obtiene una configuración de acá y es estable. Entonces vamos a tratar de llegar a 8. A ver. Como este simulador es para, creo que lo puse para séptimo, entonces nomás se configuró para dos.
Listo, este tiene, nos toca subirle los protones, que llegue neutro, ¿no? Mire cómo va cambiando, vamos en carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, y finalmente llegamos a neo. Mire, aquí tiene carga neta, tiene 10 protones y 10 electrones, ¿sí? Y mire, llenó su segundo orbital. Entonces, claro, entonces por eso ellos establecían, ¿por qué los átomos se unen? Porque ellos necesitan de una u otra manera obtener configuración de gas noble, sea ganando electrones o perdiéndolos. O sea, por ejemplo aquí, si nosotros, por ejemplo el flúor, ¿sí? El flúor tiene, ¿y cuántos electrones le faltaría? Uno, entonces por eso él trata de ganar un electrón para llegar a la configuración del neón y quedaría con una carga negativa. ¿Listo? Entonces volvamos a nuestra presentación. Bueno, entonces dentro de esa estructura atómica hay algo que hay que mencionar y es que normalmente pues siempre se habla de que, ojo, todos los átomos de los elementos son iguales. Eso era una regla que se conocía. Mire que las reglas se establecen y los principios se establecen, inclusive ciertas leyes se establecen hasta que llega, digamos, hasta que llega alguien y encuentra un problema en la regla o en la ley, ¿sí? Pero siempre una ley va a ser verdadera hasta que alguien llegue y diga que no lo es. Por eso uno habla en ciencias y sobre todo cuando ustedes saben, bueno, no sé, en filosofía se habla de que la verdad, básicamente la verdad absoluta es un poco complicado de encontrar, ¿sí? Nosotros siempre nos enfrentamos a verdades relativas. ¿Qué significa eso? Que las verdades son, digamos, son verdades en ciertos aspectos, en ciertos momentos, bajo ciertos contextos. Allí una verdad es verdad, ¿sí? Entonces, claro, la ciencia, hasta que alguien no llegue y demuestre lo contrario, entonces sencillamente nosotros decimos verdades, tenemos leyes, y entonces eso significa de que el mundo científico o el mundo, inclusive cualquier, el mundo, de, su mundo, está lleno de muchas verdades, pero que en algún momento usted tendrá la posibilidad de mostrar que las verdades no son así. ¿Ya? Pero vámonos a la química porque no me quiero meter en otros campos que son un poco espinosos. Entonces, hasta antes de encontrar los isótopos, siempre se decía, todos los átomos, o sea, todos los átomos, por ejemplo, todos los átomos del helio son iguales. O sea, tienen dos neutrones, dos protones y dos electrones. Punto. No más. Y todos son igual, así como dicen las mujeres. Dicen que las mujeres dicen que los hombres son iguales. Y la única, mire, y todo el mundo le da risa porque, por ejemplo, Luis verá a Yesid y de pronto Yesid mirará a algún otro compañero y dirá, qué mentirosa esa Sammy, es que todos los hombres son iguales. Eso es una verdad, eso no es una verdad dentro de 11, ¿sí? Pero si usted va a China y llega Sammy o llegan los 5 a China, y apenas ven a los hombres, allá sí puede decir Luis, no, verdaderamente aquí todos los hombres son iguales, ¿sí? Entonces, claro, primera vista, pasará el tiempo y usted ya dirá, no, mentiras, no eran iguales como yo pensé al principio. Lo digo por la experiencia de cuando yo fui a un colegio afroamericano, yo entré a noveno y por alguna razón casi todos tenían la misma talla, o sea, eran del mismo porte de estatura y digamos en la contextura del cuerpo eran muy parecidos, entonces yo la verdad me costó, yo los vine a reconocer como tal, a saber cuál era cuál, casi como al mes. Sí, yo normalmente a Sergio le decía Mauricio, a Mauricio le decía Pedro, a Pedro le decía Omar. Entonces, porque para mí en ese momento, o sea, a la primera vista, todos eran iguales. Obviamente ya con el tiempo ya lo supe distinguir. Yo creo que la misma experiencia de ser uno cuando llega a China, allá todos son iguales. Lo mismo pensaban de los átomos, todos los átomos son iguales, pero resulta de que cuando se empezaron a determinar
lo que aquí se conoce como masas nominales, que está en esta tabla, lo estoy señalando, espero que vean ese cursor, ¿sí? ¿Se ve? Entonces, se encontraron de que todos los átomos no son iguales, ¿sí? Entonces, a eso se le conoció como isótopos, ¿sí? Entonces, los isótopos son átomos del mismo elemento, pero, y al ser del mismo elemento significa que tienen el mismo número atómico, o sea, el mismo número de protones, pero su masa es diferente, ¿sí? Aquí un ejemplo, mire, estos tres átomos son del hidrógeno, ¿sí? Pero resulta que este hidrógeno tiene número de masa 1, o sea, solamente tiene un protón en el núcleo. Este hidrógeno 2, que es un deuterium, tiene número masa 2, o sea, tiene un protón y un neutrón. Y este hidrógeno 3, que es un titrium, tiene número de masa 3, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un protón y dos neutrones. Pero mire, algo que usted, no sé si, bueno, igual los que tienen ojo de águila lo miran desde su celular, si le están, es que en todos el número de protones es el mismo, mire, vea. En el hidrógeno 1, el protón tiene un solo protón en el núcleo. En el deuterio, que es hidrógeno 2, tiene también un protón. Y en el hidrógeno 3 tiene un protón, ¿sí? Lo que cambia, ¿qué son? Los neutrones, ¿sí? Entonces, por eso esos átomos pertenecen al mismo elemento. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número atómico. Y acuerden, y de esta clase ya tiene que quedar reforzado. El número atómico determina qué tipo de elemento es. Y el número atómico es equivalente al número de protones. ¿Sí? Con que eso quede, me habré quedado un 30% contento, ¿no? Porque es que me faltan algo otras cositas todavía para que se quede claras y ojalá en la memoria de ustedes. Entonces, mire, aquí está el hidrógeno. El carbono también tiene, hay dos isótopos de carbono, tenemos el carbono 12 y el carbono 13. ¿Qué los va a diferenciar? El número de protones. Entonces sabemos que el carbono 12 pues ¿qué tendrá el carbono 12? El carbono 12 tendrá, ¿qué tendrá el carbono 12? Tendrá 6 protones y 6 neutrones, ¿sí? Esperemos un segundo que creo que Nelson me está escribiendo que lo deje entrar. Yo voy a decirle que intente ingresar para darle, que él me haya llamado que iba a llegar un poco tarde. Más vale tarde que nunca, dirá alguien. Dicen los que llegan tarde. Bueno, hasta ahí va. ¿Se está entendiendo los isótopos? Me pueden escribir al chat de la presentación. Listo. Bueno, sigamos. Entonces, mire, sigamos repasando esta tabla. Entonces, el carbono 13, ojo, va a tener que, ya sabemos, el carbono tiene número, veámoslo acá, pensé que había colgado una tabla periódica. Bueno, el carbono tiene número atómico 6, ¿sí? O sea que tiene 6 protones y va a tener 7 neutrones, ¿sí? Y con cada uno de estos, digamos, la diferencia siempre van a ser los neutrones, ¿ya? Y acá dice, por ejemplo, en esta tabla dice una abundancia relativa. Por ejemplo, del hidrógeno 1 que estamos hablando aquí, que es el que tiene un protón, es el más abundante, ¿sí? El 99.99% de lo que abunda en la Tierra es de ese tipo de hidrógeno. Y el deuterium,
solamente el 0.01%. Y alguien dirá, bueno, profe, y entonces ese titrión es un isótopo del hidrógeno que se ha logrado sintetizar en laboratorio y ha logrado estar, digamos, se la pasa convirtiéndose entre deuterio y hidrógeno, ¿sí? Existe, eso sí, segundos, pero existe, ¿ya? Dentro del carbono, el carbono 12, pues aquí está la abundancia, 98.91, y, eh, y el carbono 13, 1.09. Entonces, los cálculos entre la abundancia y su masa exacta es lo que está determinado en la tabla periódica. Entonces, por eso a medida que va pasando el tiempo, a veces las tablas periódicas a veces cambian las décimas, ¿sí? A veces, por ejemplo, el carbono en algunos, por ejemplo, el hidrógeno, es el más fácil. Hidrógeno en algunos aparece 1,08 y ya en otro aparece 1,079 y en otro aparece 1,0789. Sí, es porque a medida que van ido pasando el tiempo, han ido encontrando que este pequeño porcentaje va cambiando. Pero básicamente todos dirán es alrededor de 1, ¿sí? Bueno, entonces ya que llegamos a esto lo que tiene que ver con la estructura, vamos a ver algunas preguntas ahora sí para que se despierten un poco. Mire que por allá atrás no les coloqué nada de configuración electrónica, ¿sí? No les quise colocar, porque pues necesitamos avanzar un poco. Entonces, mire, vamos a leer este y vamos a resolver este ejercicio. Dice, la configuración electrónica de un elemento con número atómico igual a 25 es, y aquí está, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5, ¿sí? Recordemos, este 25 tiene que darme para saber es acá arriba en la distribución. Entonces usted dice, ¿será, profe? Pues como no falta el desconfiado, contemos, vea, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 25. No se ha confundido el entrenando ando, ¿sí? Entonces, este elemento se ubica en el grupo 7b y en el periodo. Entonces, hay que determinar el periodo. Y usted dice, profe, pero es que usted eso no nos lo explicó. Ah, porque yo soy así de cansón. No, porque resulta de que estamos repasando, ¿sí? Entonces, bueno. Y en el periodo, nos están preguntando el periodo, ¿vale? Entonces, veamos los números. Aquí dice 7 porque tiene 7 electrones en el último nivel. Y usted dice, ¿cuál es el último nivel? Este. ¿Por qué es el último nivel, profe? Yo no me acuerdo de eso. Porque nosotros en clase por allá vimos que se va cerrando. Por ejemplo, aquí se acuerda, aquí se cierra, que es la configuración del helio, lo acabamos de ver ahorita en el simulador. Aquí se cierra otro, porque o sea, lo único que cierra en S2 es el 1S2. De ahí arranca con P6, 2P6, 3P6, aquí se cerró, ¿sí? Entonces, como aquí se cerró un nivel, todos los que están después de que se cierra ese nivel hacia afuera son electrones de valencia, ¿sí? O electrones del último nivel. Entonces, claro, usted dice 7 porque tiene 7 de último nivel. Claro, usted dice 2 y 5, 7. Perfecto, profesor, esa es. No, espere. Porque nos están preguntando es cuál es el periodo. Y esta es verdad. Dice 7 porque tiene 7 de último nivel, pero realmente nos está diciendo cuál es el periodo. Sigamos leyendo, estamos repasando. 5, porque tiene 5 electrones de valencia. Usted dice, bueno, si yo no le hubiera dicho, si no hubiéramos dado cuenta de que el 7 es verdad, usted ha dicho, profe, sí es la B, porque es que tiene 5 electrones de valencia, porque mire aquí, 3 de 5. Ojo, estamos sumando estos números que están acá, mire, el 2 y el 5 nos da 7, porque pronto usted estará pensando que da 7 porque sume el 4 y el 3 no. Este 4 me está diciendo el nivel, ¿sí? Este 4 me está diciendo el nivel. No sumé el 4 y el 3, no, sumé el 2 y el 5 para que me diera 7. Dice, 5 porque tiene 5 electrones de valencia. Usted dirá, sí, profesor, porque aquí aparece 5. No, pero ya sabemos, se cierra en todo P6, ¿sí? Entonces, esta B
nada que ver, ni siquiera es verdadera y ni siquiera sabemos si tiene que ver con la respuesta a la pregunta que nos está haciendo el enunciado. Por lo menos ya encontramos que la B no es, ¿sí? Sigamos. 4 porque el último nivel de energía es 4. Usted dice, ay no. Yo, profe, dice. Ya sabemos que este 2 y este 5 que está en el 2 que está, digamos, como superíndice del S, eso corresponde a electrones, ¿cierto? Y este 5 que está como superíndice del D corresponde a electrones. Entonces 2 y 5 nos daba 7, por eso decíamos que tenía 7 electrones en último nivel. Pero 4, este 4, ¿dónde lo llamamos? Porque el último nivel de energía es 4. Usted dice, pues aquí hay un 4, ¿no? Dice, aquí hay un 4. Y aquí el profesor ya me dijo y me recordó, y cuando estaba en clases, él decía, aquí se cierra un nivel en 1S2, aquí en 2P6 se cierra otro nivel, aquí en 3P6 se cierra en otro nivel, o sea que aquí para acá va otro nivel, y el primer número que me encuentro es 4, pero acá también hay un 3. Dejemos esta aquí y ahorita la analizamos. Usted puede decir, acuerde, en la anterior clase, cuando estuvimos viendo cómo responder pruebas y pues, estábamos viendo que uno trata de buscar las ilógicas, o sea, para descartar las que no son y para después quedarse con las que posiblemente son. Normalmente en este tipo de pruebas habíamos dicho y lo recordamos ahora, dos son ilógicas, o sea, la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta o realmente son erradas. Y dos, tienen algo de razón y una de esas es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, estamos tratando de descartar, vamos haciendo lectura, ¿sí? Ya hicimos lectura de la C, sabemos que aquí hay un 4, acá hay un 4, porque el último nivel de energía es 4, entonces lo dejamos ahí, bajamos en remojo, tenemos ya la A y la C en remojo, y vamos a la D, dice 7 porque tiene 7 niveles de energía, usted se queda pensando, pues este 7 es el mismo 7 que determinamos en A, y ese 7 no tiene nada que ver con niveles de energía, ese 7 que está acá, que es el 2 y el 5, eso tiene que ver con electrones. O sea, de una vez es ilógica. Entonces nos quedan dos opciones. La A, que es 7 porque tiene 7 electrones último nivel, que eso es cierto. C, 4 porque el último nivel de energía es 4, nivel de energía. Ahora sí, vamos a leer la pregunta y ustedes se lanzan a la respuesta. Dice, la configuración electrónica de un elemento con número atómico igual a 25 es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5. Este elemento se ubica en el grupo 7b y en el periodo les voy a dar una pista. Con esta pista sale y me responden al chat cuál es. Ojo, solamente tenemos dos opciones, la A y la C. ¿Listo? No quiero ver ni la B ni la D porque le doy un coscorrón virtual. Entonces, el periodo siempre está determinado por el nivel de energía. Punto. ¿Cuál es? En el chat los leo. A o C. Se fueron a tomar un tinto. Listo, ya leí la respuesta de Yesid. Ya leí la respuesta de Mayerly. Sigo esperando las otras respuestas. Vamos, Luis. Vamos, Luis, que tú puedes. Allison, bien, la A. Nelson, la A. Muy bien. Sammy, Luis, la A. Bueno, y Sammy se fue a hacer el almuerzo. No, si es temprano, son las 10:47. Bueno,
siempre empezamos así, ¿no? En la anterior sesión, en la primera pregunta, mientras entramos en, digamos, como que le cogíamos la lógica de resolver este tipo de ejercicios, entrábamos así. Por ejemplo, democráticamente sería la A, porque la A, digamos, la gran mayoría dijo que era la A. La única que dijo que era la C fue Mayerly Paz. Entonces, Mayerly Paz, tienes toda la razón, es la C. 4 porque el último nivel de energía es 4. Y vamos digamos, y voy a explicar por qué es la C. Listo, mire, nosotros decíamos, esto de cierra, aquí se cierra un nivel, o sea que este es el nivel 1, aquí se cierra el nivel 2, aquí se cierra el nivel 3, mire el numerito, 1, ¿sí lo ven? 1S2 cierra el nivel 1. Y después sigue el nivel 2 que tiene 2S2, 2P6, ¿sí? Después sigue el tercer nivel, ¿sí? Tercer nivel que corresponde 3S2, 3P6 y empieza a llenarse ¿cuál? El cuarto nivel, cuarto nivel. Entonces, ¿a cuál pertenece? Al 4 porque el último nivel de energía es 4, ¿sí ve? Mire, este es el nivel 4, nivel 4. Vuelvo y hago el análisis. Primer nivel, segundo nivel que se cierra en 2P6, tercer nivel que se llena en 3P6 y cuarto nivel que empieza a llenarse con 4S2, 3D5 y se seguirá llenando. ¿Queda claro por qué la respuesta es la C? Los leo en el chat. Muy bien, Alison. Listo. Vamos a ver Nelson. Bueno, vamos a la última repetición para, para Nelson. Listo. Miren, el nivel de energía, o sea, los periodos están determinados por el nivel de energía. Normalmente el periodo el último nivel de energía me dice en qué periodo se encuentra dicho elemento, ¿sí? Entonces, aquí en la configuración, ¿ya? En esta configuración se han ido llenando niveles, ¿sí? Ojo, hay que tener pendiente cuál es el último nivel de este elemento, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿ve? Este es el primer nivel, ¿sí? Se llenó. Aquí viene el segundo nivel, se llenó, ¿sí? El primer nivel se llena con 1S2, o sea, con 2 electrones, y eso lo miramos en el simulador, ¿vale? El segundo se llena con con 8 electrones, se llenó el segundo nivel. Viene el tercer nivel, ¿sí? O sea, porque acuérdense, cortamos en cada P6. Este tercer nivel también se llena con 8 electrones, ¿listo? Y entonces, de aquí para acá, empieza a llenarse con qué nivel, o sea, ¿cuál nivel es el que está llenando? El cuarto, ¿sí? Mire, vea, aquí está el 1, aquí está el 2 y aquí está el 3, ¿sí? Entonces, 4 porque el último nivel de energía es ¿qué? 4. Ahora sí se entendió mucho mejor. Yesid, a chat, lo leo, ¿se entendió? Ahora sí, así sí. Ah, listo, bueno. Ah, no, espere, que nos falta todavía el de acá abajo. Bueno,
Vamos a, dice, la energía eólica es la obtenida cuando la fuerza del viento impacta sobre aerogeneradores haciéndolos girar y logrando un flujo de electrones, lo que produce energía. De lo anterior es válido afirmar que los aerogeneradores transforman la energía cinética en potencial, cinética en eléctrica, potencial en térmica, eléctrica en potencial. Antes de que me digan la respuesta, vamos a buscar, vamos a, vamos a buscar, a señalar las que no son las ilógicas, ¿vale? Hagamos lectura, dice. La energía eólica es obtenida cuando la fuerza de viento impacta. Entonces, veamos, cuando el viento se está moviendo, ojo, el viento se está moviendo porque obviamente si se está moviendo, tiene que moverse, porque acuérdese, la eólica son unas astas, como las astas, como cuando usted tiene un ventilador y ellas tienen que moverse, ¿sí? Entonces tiene que venir ese viento y hacerlo mover, ¿sí? Entonces sabemos que esa energía eólica es una energía en movimiento, ¿sí? Entonces, sabiendo que es una energía en movimiento, nosotros decimos tiene que ser la energía inicial, si toda energía en movimiento es energía cinética, ¿sí? O sea, la energía en movimiento es energía cinética. La energía en reposo es potencial, o sea, potencial es la energía que tienen los cuerpos cuando están en reposo, ¿listo? Y la energía eléctrica, pues es la que se obtiene, ya hay un movimiento de electrones, ¿vale? Bueno, entonces, de acuerdo a esa lectura, vamos a decir cuáles definitivamente no son, ¿sí? Entonces dice, cinética en potencial, esta es una posible, ¿cierto? Cinética en eléctrica también es posible, ¿por qué? Porque al principio dice cinética, ¿ya? Potencial en térmica, potencial, ya dijimos que el viento está en movimientos, además el viento no puede estar en reposo porque si estuviera en reposo no es viento, ¿estamos claros? O sea, usted no puede irse a, bueno, País Pamba, que es el país de los vientos, usted no puede pararse en, qué sé yo, en algún lugar que no esté venteando y esté diciendo, oh, este viento cómo me pega el rostro en reposo. No, el viento siempre va a ser algo que tiene que estar en movimiento. Entonces, esta no es. Y eléctrica no, porque usted lo que está, pues imagínese, si el viento fuera sin necesidad de utilizar esto, sin necesidad de utilizar un aerogenerador, tuviera electricidad, entonces ¿para qué se buscaba un aerogenerador? O sea, mira los corrientazos que pegaría usted ya en País Pamba acá, que pasara el viento, sería bien complicado. O sea, esta tampoco es. ¿Sí? Entonces, quedan básicamente dos opciones, la A y la B. Pero aquí usted ya le dice, la energía eólica es una obtenida cuando la fuerza del viento impacta sobre los generadores haciéndose girar y logrando un flujo de electrones, lo que produce energía. Ahí ya le dice que necesita producir. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuál respuesta será? ¿La A o la B? Pueden escribir en el chat. Listo, Nelson. Nelson, ¿cuál es?
Bueno, como el tiempo apremia, no puedo esperar a que todos respondan. Sí, señores, los que respondieron la B, esa es, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, claro, porque usted está buscando convertir, ¿qué? Una fuerza que está en movimiento en producir, ¿qué? Energía, y la energía es, ¿qué? Pues energía eléctrica, ¿sí? O sea, listo, los que están en la B. Potencial no puede ser porque, imagínense, es una fuerza que va súper rápido y tendría que los aerogeneradores convertir esa fuerza en potencial, entonces no se necesitaría un aerogenerador. Además, ¿cómo convierte la energía del viento cinética en potencial? Pues sería impulsando algo muy alto, pero la verdad, si es energía eólica, lo que se busca en energía eólica es sacar o producir energía eléctrica. Entonces, claro, usted coge la energía cinética que está en el viento, en la fuerza que tiene el viento, la hace pasar por un generador para producir energía eléctrica. Entonces, por eso es la B. Bueno, resulta que cuando uno entiende la estructura atómica de los electrones, dirá, profe, pero bueno, ¿y eso energía qué tiene que ver con? Dirá, porque claro, nos hizo dos preguntas aquí. Una sí tiene que ver con electrones y la energía eléctrica no tiene que ver con electrones, como que no. Si la energía eléctrica es un flujo de electrones. Nos estábamos pasando esta. Vamos a leer esta antes de pasarle porque no irán mucha teoría, poca práctica. Sigamos. En la elaboración de los perfumes se utiliza alcohol desodorizado, fragancia, generalmente un éter, agua y otras sustancias. Además, para darle presentación, se utilizan sustancias que colorean la solución. Las fragancias son sustancias orgánicas muy volátiles a temperatura ambiente, de tal manera que si destapamos un perfume en una habitación, al cabo de un rato todo el recinto se encontrará impregnado de esta sustancia. Cuando se detecta el aroma de un perfume, se evidencia la presencia de una fragancia. Este hecho se puede catalogar como un cambio. Espérenme que alguien se desconectó. Bueno, entonces, mire, es tan sencillo que no necesita destaparlo. Cuando alguien se echa una loción, o sea, bueno, hay dos alternativas, ¿sí? Cuando alguien llega y usted esa sensación le parece rica, dirá, dice, uy, ¿quién fue? ¿Quién fue? O sea, ¿quién fue? ¿Quién se echó todo el tarro? Dicen cuando entra a, a un salón, sí, porque es una fragancia, porque es una loción rica, porque es un perfume rico que a todo el mundo le gusta y sí, eso se ve. O cuando se echa una loción que de pronto no es tan rica el olor, pero es muy intensa y que la nariz le pica y usted, bueno, normalmente se usa en Popayán, no sé si en País Pamba irá, se echaron todo el pachurín. Entonces, cual sea tal caso, el principio es el mismo. Bueno, aquí estamos hablando de un perfume elegante, un perfume francés, dijo don Ramón. Entonces, mire, cuando se detecta el aroma de un perfume, se evidencia la presencia de la fragancia. Este hecho se puede catalogar. Vamos a ver, a recordar, nosotros en la anterior presentación vimos que tenía que identificarse un cambio físico y un cambio químico, ¿sí? Vamos a ver si se acuerdan y si vieron el video. Veamos, físico, porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es más volátil. Usted dirá, tiene lógica, profe. Químico, porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es más volátil. Te queda, pues es parecido al anterior, lo único que dice es físico y químicos. Dice, oh. Físico, porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es menos volátil. Dice, oh, es parecida a la A, pero el problema es que la A dice es que es más y esta dice menos. ¿Sí? D, químico, porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es menos volátil. Entonces, lo primero que hay que determinar es si es físico
o si es químico, ¿ya? Eso determina la respuesta. Porque si es físico, nos tenemos dos opciones, la A o la C. Y si es químico, tenemos dos opciones, la A o la D. Y de entrada usted no puede estar con divagando diciendo, prof, bueno, qué profe, si usted va a estar allá sentado solo frente a una pregunta que puede ser similar a esta, o puede ser esta, porque uno nunca sabe, y rascarse la cabeza y decir qué fue lo que dijo el profe Ponce, qué fue que dijo el profe Ponce. Entonces, mire, aquí dice, y hay preguntas que a veces toca colocarle la lógica, ¿sí? Dice, en la elaboración de perfumes se utiliza, imaginen lo que están utilizando, alcohol desodorizado, fragancia, que dice Amentonete, agua y otras sustancias. Además, para darle presentación se utilizan sustancias que colorean la solución, ¿sí? O sea, sabemos que es una mezcla. Hasta ahí no sabemos, no hemos dicho nada porque ya, mezcla. Todos son mezclas. Seguimos. Las fragancias son sustancias orgánicas muy volátiles a temperatura ambiente, de tal manera que si destapamos un perfume en una habitación, al cabo de un rato todo el recinto se encontrará impregnado de esta sustancia. Cuando se detecta el aroma de un perfume, se evidencia la presencia de la fragancia. Este hecho se puede catalogar como un cambio. Entonces, es, este sí es de memoria, pero lo voy a decir otra vez estamos en proceso de repaso. Siempre que tenemos mezclas y hay un proceso de separación de mezclas, el proceso es físico, perdón, ¿sí? Si fuese químico, se imagina la reacción que produciría, pues le dañaría la camisa, le dañaría lo que fuera, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, siempre que haya una separación de mezclas, el proceso es físico. ¿Por qué? Porque se están separando las sustancias, ¿sí? Mire que aquí el perfume, digamos, dentro del perfume, la fragancia es un ingrediente de esa mezcla para formar el perfume, ¿sí? Cuando se destapa, se empieza a separar otra vez la fragancia, la misma fragancia que se había agregado al inicio, ahora se separa de esa mezcla. Entonces, como es separación de una mezcla, las sustancias siguen siendo las mismas, no hay transformación, entonces el proceso es un proceso físico, ¿sí? De acuerdo a eso, a usted le quedan dos opciones, que es la A y la C, ¿listo? Y ahí ya es cuestión de interpretación de lectura, porque aquí dice físico porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es más volátil. C, físico porque se está separando la mezcla, liberando la fragancia que es menos volátil, ¿sí? Y arriba le habla si es, arriba en la lectura le dice si es más o si es menos volátil esa fragancia. Con la lectura usted ya puede saber, ya sabemos qué es la A o la C, entonces leo su respuesta en el chat. Muy bien, exactamente. Es la A, ¿sí? Es la A, porque acá arriba dice, las fragancias son sustancias orgánicas muy volátiles. Listo, muchachos, muy bien. Sí, yo les dije al principio, empezamos así como que no dándole, no acertando, pero después eso que avanzamos, la cosa mejora. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando ya estaban ustedes en noveno décimo, se empezó a ver lo que tiene que ver con el tipo de reacciones, ¿sí? Antes de eso, el tipo de reacciones, estábamos ya habíamos mencionado que cuando abrimos lo de las leyes de las proporciones múltiples,
que siempre que hay una transformación de reactivos a productos, siempre tiene que conservarse esa materia. Entonces, de acuerdo a eso, las reacciones son las reacciones lo que hacen es una ecuación que representa el paso de reactivos a productos. Sí, mire, reactivos, todo lo que está antes de esta flecha son reactivos. Estos son reactivos, estos son productos. Reactivo, producto. Mire aquí, dos reactivos forman un producto acá. Un reactivo se pasa a dos productos. Mire, acá hay dos reactivos, dos productos, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Lo que representan las reacciones es el paso de reactivos a productos. Ahora, dependiendo digamos, de estos reactivos y estos productos, vamos a tener el tipo de reacción. Entonces tenemos el primero que es composición o síntesis, donde dice que una reacción donde dos o más sustancias se unen para formar un solo producto. Miren, entonces aquí está, dos sustancias formando uno solo. O sea que en todas las reacciones donde acá haya dos o más, porque pueden haber tres reactivos, y al lado de otro lado de la flecha solamente sea una sustancia, a eso le llamamos reacción de síntesis, ¿sí? La contraria es la reacción de descomposición, cuando tenemos un reactivo y me produce, acuérdense, esta flecha se lee, me produce dos o más reactivos, ¿vale? La reacción de neutralización es una reacción ácido-base. Eso también ya por allá lo vimos, una reacción, aquí este ácido sulfúrico me reacciona con una base y me produce sal más agua, ¿ya? Una sustitución simple es cuando uno de los átomos reemplaza al otro. Mire, aquí tenemos el cobre y el SO4, que es el sulfato, y acá el hierro. Entonces, si usted ve aquí lo que hizo mire, vino el hierro y ¿a quién desplazó? Al cobre. Ok. Mire, lo que hace es y reemplaza al cobre. Entonces, mire, aquí ya quedó él. Donde estaba el cobre lo desplazó, ya quedó sulfato de hierro más cobre, ¿sí? La sustitución doble, pues hay un intercambio. Por ejemplo, mire, donde está el sodio, va a pasar el magnesio, y donde está el magnesio, va a pasar el sodio, mire. Mire, el sodio está unido al azufre, ahora aparece unido a quién? A la SO4. ¿Y dónde estaba perdón, donde estaba el sodio, ahora aparece el magnesio, ¿sí? Y una reacción endotérmica es aquella que necesita calor para producirse, o sea, hay que calentar para producir la reacción. Y una reacción exotérmica es la que produce energía, o sea, aquí va a producir energía. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de reacciones que existen. Ahora, ¿para qué eran bueno, y digo, bueno, una vez uno identifica ese tipo de reacciones, me decía, bueno, ¿y para qué es que sirven ese tipo de reacciones? Para ver la estequiometría, para poderla entender. Alguien diría, ah, profe, eso era para rompernos la cabeza. Pues sí, es posible, pero la estequiometría lo que hace básicamente es entender y buscar los procesos de relación, de medir, de cuantificar cada gramo de sustancia que interviene en una reacción, ¿sí? O sea, lo que hace la estequiometría es eso, o sea, es mirar, es cuantificar cuánto hay en los productos y cuánto hay en los reactivos, para decir cuánto necesito. Esto en la estequiometría, en todos los procesos, tanto industriales como de laboratorio, es muy importante porque se imagina usted teniendo, bueno, inclusive, por eso en muchas de las guías uno les coloca que hay que pesar o que hay que medir de alguna forma. Cuando se hace uno de los productos que se hace mucho en diciembre, que es el manjar blanco o el arequipe, los productos lácteos, siempre hay unas medidas, ¿sí? Tantos litros de leche, tantas tazas de leche, tantas tazas de azúcar,
tanto esto, de pronto lo que le echan al gusto ya viene siendo el color, o perdón, el clavo, o lo que le echan, ¿sí? Siempre el ser humano tiene que estar midiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, es una necesidad para poder establecer el proceso y también para poder, lo que tiene que ver con usar bien los recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando un simple arroz blanco, usted necesita decir, para un arroz blanco necesito tantas tazas de arroz, si tengo una taza son 2 o 3 tazas, ya usted sabrá la medida, tantos pinticas de sal, todo está una medida, ¿sí? De pronto usted no lo mira ahorita porque de pronto está estudiando. Bueno, si ya le ha tocado la cocina de pronto, su mamá sí lo sabe, sabe cuantificar las cosas, sabe que usted normalmente para el día necesita cocinar, qué sé yo, si hace arroz, unas tantas porciones, o sea, 1 libra, por ejemplo, puede ser, o media libra para el día. ¿Se imagina si no cuantificáramos en lo más mínimo y su mamá dijera, no, y pues hoy me dio por hacer una roba de arroz? ¿Cuánto se va a consumir la gente? Bueno, la libra y a mucho otra libra, pues para que no se pierda. O algún galo dirá, yo me como otra para llegar a 3, pero y las otras 22 se pierden. Entonces nosotros necesitamos hacer rendir los recursos. Entonces en la industria es igual. Si se va a producir, si se va a obtener, si se necesita un determinado producto, tenemos que partir de cuánto necesitamos de ese producto. Por ejemplo, si se va a obtener jabón, entonces, diga usted jabón barrigón, entonces jabón barrigón necesita producir 3 toneladas. ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto necesita producir diario? Hay que producir 3 toneladas, entonces hay que cuantificar los reactivos necesarios para producir 3 toneladas de jabón, no decir allá y échele tanto de grasa y échele tanto de hidróxido y no, 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 se cuantifica, ¿ya? Porque acuérdese, todo lo que le agregamos tiene un precio, entonces no puede, hay que maxificar, hay que saber usar bien los recursos. Entonces lo que hace la esticometría en química es eso, o sea, establece las relaciones de peso mol en una reacción química. Entonces, por ejemplo, aquí vea, ¿cuántos gramos de dicloruro de manganeso, que es este, se obtienen cuando reaccionan 7.5 gramos de ácido clorhídrico? Usted dirá, pero usted nos estaba explicando que tenemos que partir de aquí para acá, ¿sí? Pero imagínense cómo se determina, por ejemplo, el colesterol en la sangre. El colesterol de la sangre está acá. Entonces se le echa determinada cantidad, por ejemplo, este puede ser, un ejemplo, este puede ser lo que yo tengo. Le agregamos tanto reactivo, lo que consume de ese reactivo me determina cuánto colesterol tenía, por ejemplo. Entonces vamos al ejercicio. Ese es un ejercicio de estequiometría. Entonces mire, ¿cuántos gramos de dicloruro? ¿Cuál es el dicloruro? Perdón, Ian, sorry. Este es el dicloruro. ¿Sí? ¿Cuántos dicloruro se mantienen? Cuando reaccionan 7 gramos de ácido clorhídrico de acuerdo a esa ecuación. Solo me están pidiendo, las reacciones, mire, tiene 5 sustancias. Acá tiene óxido de manganeso 4, aquí tiene ácido clorhídrico, aquí tiene dicloruro de manganeso, acá está cloro y acá está agua. Pero las relaciones solamente son entre estas 2 sustancias. Por eso entre estas 2 sustancias son las únicas que uno llega y saca el peso, ¿sí? Ya sé que acuérdense, para estequiometría nosotros siempre trabajábamos con pesos moleculares, a algunos les costaba. Entonces, 36.5 gramos, ¿de dónde sale? Entonces, de acuerdo, nosotros hacíamos así, H y Cl, ¿cierto? ¿Acuerdan o no? Y lo primero que hacíamos era, ¿cuántos hidrógenos hay? No, profesor. ¿Cuántos cloros hay? Ay, es que está sucio mi teclado. Bueno, había uno. ¿Eh? Y aquí colocábamos entonces aquí colocamos 1 gramo y acá colocamos 35.5, multiplicamos y sumamos y esto da los 36.5. Mismo procedimiento para el mancar. Pero bueno,
Una vez determinados sus pesos moleculares, veníamos a las relaciones estequiométricas. Tranquilo que esto sencillamente es para recordar. Pues ya verá que después los ejercicios, solamente de las, total de las preguntas, porque no sé cuántas le irán a hacer ustedes, a veces en 40, a veces en 45, no sé, porque por ejemplo, la otra vez hicieron 2 sesiones, eran 2 sesiones, en el año pasado solamente hicieron una sesión, a algunos les tocó una mañana, a otros les tocó una tarde, entonces no sabemos cuántas preguntas, pero por ejemplo, de 30, dos, si a muchos son de estos, hay que hacer cálculos, de resto son puro análisis, pero igual tenemos que ver el repaso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, arrancamos. 7.5 gramos de ácido clorhídrico los que reaccionan. Mire, este es el dato. Recuerda que nosotros hablábamos en clase, esto sí lo alcanzamos a ver. Entonces, arrancamos con el dato que tenemos, 7,5 gramos de ácido clorhídrico nos tocaba pasarlo a una mol, ¿sí? Entonces, una mol de ácido clorhídrico que pesa ¿cuánto? 36.5 gramos de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Y este iba abajo para cancelarlo. Después, nos íbamos a la ecuación. Y la ecuación dice que una mol de cloro de manganeso necesita 4 de HCl. Va 4 HCl abajo y arriba una mol de cloro de manganeso. Y si vamos en X, ¿sí? Mire, vamos aquí en una mol. Entonces vamos acá por una mol de cloro de manganeso que pesa 126 gramos. Hacemos las operaciones y nos da 6.5 gramos, ¿sí? Entonces, la estequiometría es eso, una relación entre mozos y pesos moleculares, ¿sí? Entre la masa, los pesos moleculares y la relación molar, ¿ya? Una de las condiciones que nosotros necesitamos saber es que esa ecuación debe estar balanceada, ¿sí? Si esa ecuación no está balanceada, todo lo que hicimos allá no sirve. Entonces, claro, cuando nosotros vimos las leyes ponderales, que fue uno de los primeros temas que empezamos hoy a repasar, vimos que ahí se planteaba la ley de la conservación de la materia, donde dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, de tal manera que cuando yo tengo una ecuación química, esa reacción debe estar balanceada. Y usted irá por ahí, ay, profesor, empieza su mente a volar y decir balanceo, al tanteo, balanceo, algunos era balanceo al tonteo, balanceo redox, sí, pero no vamos a entrar en detalles, sencillamente necesitamos saber que esa ecuación esté balanceada, ¿sí? Entonces la única manera para saber que esa ecuación esté balanceada es que los reactantes sean iguales que los productos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. 4 moles de cloro de potasio reaccionan con 4 moles de ácido nítrico más una mol de oxígeno para producir 4 moles de nitrato de potasio más 2 moles de cloro gaseoso más 2 moles de agua, ¿sí? Esta reacción, estos números que están en rojo se conocen como coeficientes estequiométricos. Entonces, lo primero que uno hace es mirar si la ecuación está balanceada. ¿Cómo me doy cuenta de que la ecuación está balanceada? Que los elementos que están en los reactivos deben ser igual la misma cantidad de los elementos que están en los productos. Entonces, aquí dice 4 calcios, dice aquí hay 4 y aquí hay 4, no hay más, efectivamente 4 calcios igual a 4 calcios. Cloros, aquí tengo 4 cloros y acá hay 2 por 2, 4, efectivamente hay 4 cloros. 4 hidrógenos, dice que hay 4 hidrógenos, no hay más, mire, y acá efectivamente 2 por 2 me da 4, hay 4 hidrógenos, ¿sí? Y tenemos 4 nitrógenos en los reactivos, y acá efectivamente 4 por 1, 4, entonces hay 4 nitrógenos en los productos. O si nos dicen que hay 14, nos dice 4 por 3, 12, y 2, 14. Listo, ya sabemos dónde están los 14 oxígenos de los reactivos. Y acá usted dice, listo, hay 4 por 3, 12, aquí no hay, y acá hay 2 por 1, 2, entonces 12 y 2, 14. Listo, entonces esa ley, esa ecuación cumple con la ley de la conservación de la materia. E inclusive sobre eso hicimos algunos ejercicios en las guías. Sigamos. Entonces, ¿por qué es importante la ley de la conservación de la materia? Desde una manera un poco más, por decirlo, o sea, lo que vimos aquí en una ecuación,
Es una manera abstracta y debe estar balanceada. Y dice, y cualquiera podrá decir, bueno, profe, y en la realidad, porque claro, cuando usted ya está a punto de salir ahorita en diciembre, le falta poco para el desfile. Mira, muchas de las cosas de la química quedan allí, ¿no? Pues mire, en la realidad, digamos, la cantidad de carbono que hay en el planeta Tierra a través de todo esto que llama ciclos geoquímicos se mantiene constante. O sea, después de que se formó la Tierra, sin importar cuál sea su creencia en la teoría, después del Big Bang o después de que Dios la creó, como sea, después de que la Tierra está creada, el carbono, el porcentaje, digamos la cantidad de carbono que existe es la misma, ¿sí? Y siempre están estos, mire, hoy en día, digamos, toda la producción, y eso lo vimos por allá al iniciar el año, todo ese carbono que estaba por acá en el subsuelo a través del petróleo, a través de procesos ya de industrialización y de los carros, lo estamos devolviendo ¿a dónde? A la atmósfera. Sí, mire, lo sacamos de un lado, donde estaba líquido, donde estaba almacenado, como los petróleos, y lo se industrializa y lo estamos mandando ¿a dónde? A la atmósfera. Y bueno, ya saben que eso está generando el efecto invernadero, y obviamente el efecto, una de las consecuencias del efecto invernadero puede ser cambio climático, que de eso pues les ha hablado bastante el profesor James y ustedes también saben mucho, ¿sí? O sea, lo que cambia es la proporción, ya no está tanto acá guardado, hablando solamente del petróleo, sino que ya lo tenemos en la atmósfera, ¿sí? Nosotros somos carbono, mire, las plantas son carbono, el ser humano es carbono, y no se ha dado cuenta de que a medida que las poblaciones van aumentando, la cantidad de árboles y vegetación va mermando, claro, porque todo ese carbono, ¿en dónde se está yendo? Hacia los humanos, ¿sí? O sea, la proporción cambia. Cuando nosotros consumimos carne y todo eso, estamos consumiendo ese carbono orgánico, ¿sí? Entonces, eso se ha mantenido estable. Obviamente, ¿qué es lo que cambia? Pues la composición, ¿sí? Está ocurriendo reacciones químicas todo el tiempo y algunos procesos físicos y químicos, por eso la química estudia eso, los cambios de la materia. Mucho más fácil entenderlo aquí en el ciclo del agua. El agua básicamente sí, la gran mayoría son procesos, mire, ¿por qué cité el del carbono? Porque aquí en el proceso del carbono sí hay reacciones químicas y procesos físicos, ¿sí? Pero en el agua no, en el agua solamente hay procesos físicos. Mire, todo lo que vimos por allá atrás, por eso vimos los cambios de estado, la condensación, la evaporación, la precipitación, la sublimación, cómo se va cambiando de un estado a otro en todo este proceso. Nosotros vemos que el agua que contenemos nosotros está en los océanos, otra parte está contenida en las nubes, otra parte está en las nieves, tanto en los polos como en los nevados, en el caso de Colombia, hay agua subterránea, hay agua en ríos, ¿sí? Entonces, el mismo agua que había hace, pongámoslo, 8.000 años, porque supone que el ser humano lleva 8.000 años aquí en la Tierra, ¿no? Supongamos, porque supone que antes de Cristo son 6.000 años y ahorita después de Cristo llevamos 2.000, entonces son 8.000 años, cristianamente hablando. Entonces, en estos 8.000 años, el H2O, mire que lo cambié porque acá sí el carbono está en muchos compuestos, pero me vine acá, el agua, H2O, es la misma cantidad. Entonces, cuando uno dice el agua se va a acabar, está errando, eso es una afirmación errada, porque el agua no se está acabando, ¿sí? El agua, la misma cantidad de agua está siendo igual hace 8.000 años ahora. El problema realmente, porque ya están en 11 y algunos ya lo saben, es en el agua potable. La que se está acabando es el agua potable. ¿Por qué? Porque gran cantidad de esta agua ya se está contaminando. Ah, ahí sí. Entonces, claro, y eso que, claro, el agua, la cantidad de agua en el planeta no se va a acabar.
el cantidad de agua potable, que es la que nos sirve a nosotros los seres humanos para vivir, para cultivar y para estar en este planeta, sí se está acabando. Esa es la agua potable, ¿sí? Que dicen que posiblemente en el año 2050 ya haya mucha crisis o el agua, si seguimos al ritmo que vamos, va hasta el 2050. Ya en el 2050 la guerra es por el agua. ¿Verdad o mentira? Habrá que ver. Sí creo que alcanzo, son 30 añitos, todavía ni me he pensionado, imagínate, estoy trabajando. Estaré más arrugado que el rector, pero como estoy grabando tengo que seguir serio. Bueno, vamos a terminar con estas, ahora sí, preguntas para leerlos. Dice, el objetivo de una práctica es la detección de almidón en la papa. Oh, no lo han hecho este experimento por casualidad. Utilizando el Lugol como colorante. Se realizan 4 experimentos con las condiciones que se muestran en la tabla. Tal experimento 1, 2, 3, 4. Mire, todos tienen 10 mililitros de agua, ¿sí? En el recipiente 1 le echan 1 mililitro de Lugol. Ojo, mire, el almidón en la papa lo van a determinar ¿con qué? ¿Con qué lo van a determinar? Eso, con Lugol. Entonces, en el recipiente 1 le echan 1 milímetro. En el recipiente 2 le echan 1 milímetro. En el recipiente 3 no le echan nada. Y en el recipiente 4 le echan 1 milímetro. ¿Listo? Después viene la papa. En el recipiente 1 le echan 10 gramos de papa. En el recipiente 2 no le echan papa. En el recipiente 3 le echan 5 gramos de papa. Y en el recipiente 4 no le echan papa. Y acá está solución de almidón al 10%. Entonces da 0, 0, 0. Y aquí solamente le echan, mire, o sea, al recipiente 1 no le echan almidón. De ustedes, pues, ¿para qué van a echar almidón si ahí tiene papa? Bueno. En el recipiente 2 no le echan almidón. Y dice, pero ese tampoco le echaron papa. Vea, pues. Al recipiente 3 no le echaron almidón. Dice, pero ese tiene papa, porque la idea es determinar el almidón. Al recipiente 4 sí le echan almidón. Dice, pero ese no le echaron papa. Pero ese sí tiene Lugol. Vea, interesante. Dice. En esta práctica, el experimento 4 es importante porque, ojo, experimento 4, dice, experimento 4 tiene 10 mililitros de agua, 1 mililitro de Lugol, no tiene papa, pero sí tiene almidón. A. Permite que el almidón se encuentre soluble. B. Contiene el colorante con el cual se logra la detección del almidón. C. Contiene más almidón que el que contiene papa. D. Permite establecer el color esperado para la detección del almidón. Entonces, léanla. Ya les he dicho, les he enseñado a que traten de eliminar las lógicas de las ilógicas. Entonces, 1 minuto y leo sus respuestas. Así que, quedo en el chat. Muy bien, Mónica. Alison, Sammy. Bueno. Muy bien. El número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23, corresponde al número de átomos o moléculas presentes en una mol de sustancia. Bueno, pues por si alguien después ve la grabación, si es que queda, porque no sé si con esa caída de la energía se quedará, si era el 1 y la mayoría o todos respondieron bien, los que alcancé a leer. Seguimos, el número de Avogadro 6,023 por 10 a la 23 corresponde al número de átomos o moléculas presentes en una mol de sustancia. La tabla indica la masa de un mol de 2 sustancias, X y Z, y una característica física de cada una. Entonces, vamos a ver. Mire, cualquiera si pensó en calculadora, no, aquí hay representación. Entonces, mire, leámoslo. Dice, el número de Avogadro corresponde al número de átomos o moléculas presentes en una mol de sustancia. ¿Sí? En una mol de sustancia.
¿sí? O sea, no importa qué cantidad de gramos sea, sino que depende es de los moles. Entonces, por ejemplo, aquí, la sustancia X tiene una masa molar, 1 gramo, color negro. La sustancia Z tiene 5 gramos de masa molar, blanco. Entonces, ¿qué significa esto? Antes de irnos acá a las preguntas. 1 gramo molar, o sea, quiere decir que 1 gramo de la masa X corresponde a una mol, ¿sí? Y esa mol va a corresponder, ¿cuánto? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de X, ¿sí? 5 gramos es la masa molar de Z, o sea que una mol, o sea, 5 gramos, corresponde también a los mismos 6,02 por 10 a la 23. Por eso les decía, no depende de la cantidad de gramos, sino de las moles. Entonces, 1 gramo es una mol de X, 5 gramos es una mol de Z, y las dos van a tener la misma cantidad de moléculas de acuerdo a esta teoría, ¿vale? Entonces, de acuerdo con la información anterior, el dibujo que mejor representa una mol de cada sustancia X, que es de color negro, y Z, que es de color blanco, respectivamente y esto es una pregunta genial porque juega con su cabecita, ¿sí? Juega con su representación numérica y con lo que usted ha visto en su primaria, ¿sí? Entonces, mire, aquí tenemos, pero yo saco por acá que a veces el cursor a veces no deja ver. Aquí tenemos A, hay un círculo negro, un cuadradito blanco. La B, hay un círculo negro, 5 cuadraditos blancos. La C, hay un cuadradito, hay una circunferencia blanca, 5 cuadraditos negros. La D, hay 5 negros y uno, ¿sí? Si usted mira, en estos tres, la relación es 5-1, ¿verdad? Y en este la relación es 1-1. No voy a dar claves, solo leo respuestas. Yesid, ¿me está escuchando? Es que le digo que no me escucha nada. Eh, ¿me puede escribir al chat si me escucha? Bueno, creo que le fue la señal a Yesid. Bueno, claro, es el computador. ¿Y por qué? Ah, no, pero ahí sí como le digo desde acá cómo configurar el computador. Tendría que, pues, que escuche desde el suyo, desde el que está más cercano. O que revise siempre, en la configuración el volumen de salida. Profe, repita. Bueno, estamos tratando digamos, de ver esta respuesta
habíamos establecido que cada mol de cada compuesto siempre va a tener el mismo número de moles, ¿sí? O sea, si yo tengo una mol de sustancia de X, va a tener 6,023, y una mol de sustancia de Z va a tener 6,023 por 10 a la 23, en este caso átomos. Ahora, había dicho que no depende de la cantidad de los gramos. Por ejemplo, aquí, una mol de X pesa 1 gramo, una mol de Z pesa 5 gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada una de estas, o sea, que cada una, tanto la mol de sustancia de X como la mol de sustancia de Z, va a tener el mismo número de moléculas, ¿sí? Entonces, la pregunta dice que de acuerdo con la información anterior, el dibujo, o sea, uno de estos cuatro, que mejor representa una mol de cada sustancia, X, que X está con color negro, y Z, que está respectivamente con blanco, es, o sea, ¿cuál de estas representa a una mol de X y a una mol de Z? Hasta ahora ya han respondido algunos en el chat, entonces estoy esperando. Si ya me escuchó Jessy, trate de, digamos, con la información que le di, con la lectura que ya le haya hecho a la pregunta, en el chat responder y decir la A, la B, la C o la D. En este no estoy dando claves porque con una clave doy la respuesta. Entonces, ¿listo? Bueno, para ir avanzando. No pude leer su respuesta, pero sigamos avanzando, ¿vale? Entonces, mire, yo les decía que este es un ejercicio muy interesante porque juega con la memoria que uno trae, con la memoria que uno trae desde la niñez, ¿sí? Y claro, uno por la memoria de la niñez, uno diría, bueno, vamos a ver, ahora sí, vamos a analizarla, dice, mire que aquí hay una negra y 5 con blancos, claro, por eso viene la memoria, digamos, desde la infancia, y dice, claro, es una, porque es 1 gramo de negro, y 5, la relación es 1 a 5, 1 a 5, y claro, la tendencia a responder normalmente es la B, ¿sí? O sea, si usted votó, si los que escribieron la B, claro, pero les decía, la tendencia de nuestra mente es buscar esto, porque es la relación 1 a 5, esa es la esta. Obviamente esta no es porque la relación está cambiada, ¿sí? Porque el blanco aquí le corresponde a 5. Acá el negro tampoco, o sea, esta es la misma, pero al revés. Entonces la relación no, entonces sería entre la A y la B. Pero la respuesta correcta es la A, como la acabó de escribir Mónica, por la siguiente razón. Recuerde, y aquí dice, vea, el número de Avogadro, ahí está en paréntesis 6,023 por 10 a la 23, corresponde al número de átomos o moléculas presentes en una mol de sustancia, en una mol. La tabla indica la masa de una mol de dos sustancias, X y Y una característica física de cada uno. X pesa 1 gramo, pero eso es una mol, pesa 1 gramo. Y es de color negro. Z
pesa 5 gramos, pero es una mol de color blanco. Dice, de acuerdo con la información anterior, el dibujo que mejor representa una mol de cada sustancia, X y Z respectivamente, es la A. ¿Por qué? Porque sencillamente está diciendo la representación de una mol, ¿sí? Y entonces no importa que pesen diferentes. Las moles, en lo único que tienen que diferenciarse va a ser que en el color. Entonces, aquí hay una mol de X y acá hay una mol de, de Z. Listo, queda entendido, por favor. Me colocan con un sí que lea, sigo. ¿Quedó entendido ese ejercicio? Bueno, entonces, en este que ya algunos lo haber estado leyendo mientras yo explicaba, dice, al calentar clorato de potasio, se produce cloruro de potasio y oxígeno, de acuerdo con la siguiente ecuación. Mire, si alguien es así más rápido y tiene alguna memoria de lo que hemos visto, dirá, esto es una reacción de descomposición. Sí, es una reacción de descomposición. Dice, en una prueba de laboratorio se utiliza un recolector de gases. Claro, porque es que aquí va a producir oxígeno, necesita recolectar gases, o sea, el oxígeno. Y se hacen reaccionar 66.25 gramos de perclorato. ¿Se acuerda que yo les dije que aquí vamos a usar los gramos, pero que los íbamos a usar de una manera muy lógica? Pues estos son ejercicios que yo decía que salen 1 o 2. 66 puntos de perclorato, masa molecular 132.5. Dice, uy. Según la información anterior, se recogerán. Y empiezan los datos, ahora los leemos. Bueno, para resolver este ejercicio, mire que estos ejercicios, bueno, si usted tiene, digamos, si usted no tiene problemas con las matemáticas, inclusive no son tan difíciles como uno creería, es mucho más difícil la teoría y el desarrollo y la parte procedimental que uno hace en los cuadernos, porque eso es, pues resolver un ejercicio de eso, ustedes se acuerdan, eso se demora casi toda una hoja, y si estuviera yo en el tablero sería un tablero para poderlo responder, pero aquí no tenemos ni el tablero, sino tenemos que usar la información que tenemos y la lógica, y la clave está en estos dos datos y en la ecuación. Entonces mire, aquí dice, se hacen reaccionar 62,25 gramos de perclorato de potasio, o sea, de esta sustancia. Masa molecular 132.5. Pero digo, si usted tiene buena relación de matemáticas, usted le dice, usted piensa, uy, esto es casi la mitad. ¿Sí? Mire, una mol pesa 132.5, ¿sí o no? Y aquí, ¿qué pasa? Aquí usted está reaccionando la mitad. O sea, usted no tiene ni siquiera, no tiene una mol, tiene media mol, ¿sí o no? ¿Entendido? O sea, tenemos, vamos a apuntar por aquí. Ya sabemos que de esto, usted ya lleva un lápiz, solamente tenemos, ¿sí? Solo tenemos 0,5 moles, ¿sí o no? ¿Sí o no, dijo el borracho? Ahora, vuelvo y repito, ¿de dónde salió ese 0,5? Mire, una mol pesa 132.5, eso pesa una mol de esta sustancia. Y nosotros no tenemos 132.5, tenemos 66.25, o sea, solamente la mitad, ¿sí? La mitad. Bueno, ahora sí, le dije que esto eran, había que tratar que era la matemática, listo. Esta reacción dice que por 2 moles se producen 3 moles de oxígeno y queda de residuos 2 moles de cloruro de potasio. ¿Sí? Mire, y solamente tenemos 0,5. O sea, de 0 a 5, ¿cuánto tenemos? La mitad, un tercio o un cuarto. En el chat, por favor, me escribe alguien cuánto tenemos. Mire, es 2, pero ¿cuánto nosotros tenemos? 0,5 a 2, ¿cuánto corresponde?
Los leo, los que los matemáticos. ¿Cuánto le corresponde 0,5 a 2? ¿Es la mitad o un cuarto? Yesid, que sé que le gusta la matemática, al chat, por favor, preséntese. Eso, un cuarto, muy bien. ¿Sí? Tenemos mire, hasta ahora no hemos sacado la calculadora así como para hacer todo ese poco de cálculos que el profesor le gustaba hacer, no. Sabemos que nomás tenemos un cuarto, ¿sí o no? Un cuarto. Muchachos, una vez usted encuentra relación, usted sabe, tiene que saber que allá va a callar, que este 2 tiene que ser divisible entre 4. Tiene que dividirlo entre 4 y este 3 va a tener que dividirlo entre 4. Donde hay estos números es la respuesta. Así que, ¿cuál de esas respuestas es? A ver, pura matemática. Usted tiene que saber 2 entre 4, usted ya sabe, da 0,5. Busque ese 0,5 mol de KCl si no se repite y sale. ¿Cuál respuesta es? Muchachos, les leo escriba una respuesta A, B, C o D. Es simplemente, mire, la clave, vuelvo y repito. Divida 2 entre 4, le va a dar 0,5 porque ya sabe que 0,5 corresponde a 2 sobre 4. Buscan la respuesta donde hay 0,5 mol de KCl. Si lo encuentra y no lo encuentra en otra parte repetido, salió. Si lo encuentra repetido, pues va a buscar este 3 cuartos. Que 3 cuartos, si alguien es buen matemático, sabe que es 0,75. Leo la respuesta, ¿cuál es? La A, la B, la C o la D. Listo, muy bien. Claro, es la B. Vamos acá. Porque mire, o sea, 2, mire que todo esto se lleva entre 4. 2 entre 4 da 0,5. Y 3 cuartos da 0. Pero usted no necesitaba saber cuánto va 3 cuartos. Eso simplemente es para ir de dudas. Daba 0,75. O sea que con este era que usted básicamente, con este dato, salía la respuesta. ¿Sí? ¿Entendido para los que no alcanzaron a responder por qué era la B? Daniela, todavía está. Sami, tranquila que ya vamos a irnos a almorzar. Bueno, listo, terminemos con esta y ya dejamos para otra sección, ¿listo? Porque ya llegaron las 12. Bueno, entonces terminemos con esta porque son las 12 y sé que también la biblioteca ya nomás termina la esta, ¿listo? Entonces, dice,
Partiendo de una reacción J más R igual a O, se realizaron varios experimentos en los cuales se hicieron reaccionar 10 mililitros de J con diferentes cantidades de R y se registraron los tiempos de reacción y los resultados se presentan en la siguiente tabla. Yo recuerdo cuando pues digamos yo, mi profesora de química no fue una gran profesora de química, era una profesora demasiado conflictiva, yo tuve demasiados problemas con ella. Bueno, algunos ya saben que yo estudié química por puro despiste, por ganas de fregar, como no era que me gustara la química, no porque no la entendiera, yo entendía y siempre sacaba 5, pero la profesora como no le caía bien, ella empezaba por puntos y comas, tildes, y me mermaba por la letra torcida, y por eso si yo cuando quiero escribir despacio tengo una letra, porque al final me tocó escribir muy bien, porque esa señora me quería dejar por todo, pero los ejercicios siempre estaban bien. Entonces, cuando yo me recuerdo cuando me enfrentaba a este tipo de ejercicios en las pruebas, yo decía J y R y O, yo decía, oh, oxígeno, no, olvídese. O sea, no podemos, o sea, es cierto, nosotros tenemos unos elementos químicos en la tabla periódica y uno de mis problemas, bueno, igual yo sacaba las respuestas, pero siempre tenía ese conflicto. Yo memoricé la tabla, entonces yo memoricé el elemento, el nombre, el peso atómico, la electronegatividad y los estados de valencia, básicamente eso. Y bueno, y obviamente si sabía el nombre, veía en qué periodo y qué grupo, ¿ya? Pero entonces, claro, cuando uno se memoriza la tabla, apenas ve un elemento, uno lo que hace es tratar de buscar una tabla periódica. Claro, yo leía J y R, entonces mi mente hacía una tabla periódica y no los hallaba, entonces eso a veces me podía generar cierta confusión. Entonces, normalmente en muchas de las pruebas, preguntas que salen en las pruebas, los elementos son teóricos, ¿sí? O sea, no existen, son teóricos. Y este es un ejemplo de esto, mire. Dice que J y R reaccionan, son teóricos para producir O. Y han medido la velocidad. Vamos a leer la velocidad. Por ejemplo, experimento uno: 10 mililitros de J, 1 mililitro de R y gastaron 30 segundos. Listo, 30 segundos. Experimento 2: 10 mililitros de J, 2 mililitros de R y el tiempo bajó a 22 segundos. Interesante, ¿no? Dice, oh, va disminuyendo a medida que voy aumentando R. Siempre, acuerdan, la otra vez nosotros dijimos, hay que buscar una tendencia. Experimento 3: 10 mililitros de J, 4 de R y el tiempo ya bajó a 15 segundos. Mire, hay una tendencia, ¿sí? Hay una tendencia. A medida que vamos aumentando R, el tiempo va disminuyendo, ¿sí? Listo. Sabiendo que las reacciones con mayor velocidad de reacción son aquellas que se efectúan en un menor tiempo, es posible concluir que en los tres experimentos anteriores la velocidad de reacción, bueno, antes de irnos acá a la velocidad de reacción, vamos a ver velocidad. Todos han andado en moto. Bueno, la gran mayoría. Algunos se llaman, si no han andado en caballo, pero vamos en moto. Vamos a ver a los más experimentados en moto. Pues, digamos que Fabián, si aún está. Fabián, de estos tres, ¿cuál es más veloz? ¿El uno, el 2 o el 3? Colóquemelo ahí en el chat. Ya se fue para allá. Listo, el 3. Este es el más veloz, ¿sí? Claro, menos tiempo. Si yo gasto menos tiempo, es más veloz. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vamos a buscar la respuesta. Mónica ya me dijo que era la B. Dice, sabiendo que las reacciones con mayor velocidad son aquellas que efectúan en número de tiempo, es posible concluir que en los tres experimentos anteriores la velocidad de reacción se mantiene constante si la cantidad de J no cambia. Y aquí no cambia, esa es mentira. Disminuye si se incrementa la cantidad producida de R. Disminuye si se incrementa la... Interesante. Debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J.
aumenta cuando se incrementa la cantidad de R. Listo. Vea, voy a decir, tenemos dos opciones. ¿Se mantiene constante? No, porque mire, este siempre está constante y este va cambiando y la velocidad cambia. O sea, esta no es. C, ¿debe disminuir cuando aumenta la cantidad de J? No, no, o sea, la respuesta, nos están preguntando sobre R. Ya eso otro es hipotético. Entonces, nos quedamos con la A, perdón, con la B y con la D. Listo. ¿Cuál de esas dos opciones es? B o D. Mire que la B dice, disminuye si se incrementa la cantidad producida de R. Ojo, ¿la velocidad sí disminuye o la velocidad aumenta? Si yo aumento R, ¿la velocidad disminuye o aumenta? Con esa sale para darle la respuesta B o D. Los leo en el chat. Ah, no, estos motorizados sacaron toda su experiencia. Muy bien, Yesid, Luis, Nelson, correcto, es la D. Listo, muchachos, vamos a dejar esto para el próximo encuentro. Ya